Buenas noches, doctor Severino. Hoy tenemos con nosotros al doctor Fulgencio Severino, quien es candidato presidencial de Patria para Todos. Con él vamos a conversar sobre política y también sobre aspectos relacionados con la seguridad social y lo que él hizo para garantizar de que el Estado tenga hoy un seguro, que mucha gente no sabe eso, de quién fue la autoría de que SENASA sea hoy del Estado, en contraposición a las ARS. Doctor, muy buenas noches. En estos momentos usted corre ya proclamado por el partido Patria para Todos como candidato presidencial. ¿Cuáles han sido los esfuerzos que se han hecho para garantizar esta candidatura y garantizar de que parte del movimiento democrático revolucionario del país se inscriban en estos esfuerzos? Buenas noches, Luis. Buenas noches a los amigos y amigas televidentes. Como siempre, para mí es un honor compartir contigo este espacio. Bueno, fíjate, nosotros como partido decidimos participar en el proceso electoral 2024 en una propuesta que una a todas las fuerzas progresistas, organizadas o no. En República Dominicana hay un grupo bastante significativo de personas y de partidos que entienden que la política debe ser una actividad para crear bienestar. Esto es en contraposición a la tendencia y a las filosofías que caracterizan a los partidos tradicionales, que la política es una actividad lucrativa. Es decir, cuando tú ves la mayoría de los dirigentes de los partidos tradicionales, pues se han enriquecido de la actividad política mediante la corrupción, el tráfico de influencia, y otros usan la política para ocultar dinero, que es algo que estamos viendo con mucha frecuencia, y tenemos diputados, regidores que han sido vinculados a actividades de narcotráfico, y otros que están dedicados a actividades comerciales y utilizan la política con el objetivo de lavar los recursos que han acumulado. En ese sentido, que en Patria para Todos y Todas entendemos que un proyecto como una candidatura, en este caso nuestra candidatura, debe estar íntimamente relacionado con la visión de que hay que unir a la sociedad, organizada o no, que cree que la política debe servir a crear el bienestar colectivo de la sociedad dominicana. Esto para nosotros es sumamente importante, porque nosotros somos un país de casi 11 millones de habitantes, de los cuales la mitad vive en casa alquilada. Entonces hay que saber que debemos garantizar que la vivienda deje de ser un negocio y la vivienda pase a ser un bien social, donde el Estado garantice que esa es casi 1,5 millones de familias que viven alquilados o en casa prestada puedan decir que el gobierno le ayudó a construir una vivienda sin tener obligatoriamente que irse a hipotecar a un banco, porque hay mucha gente que no tiene recursos para recibir un financiamiento del Estado, que es hoy la vía como la persona pueden o la familia pueden obtener una vivienda. Igualmente pasa en el caso que tú y yo dominamos bien, el tema de la salud y la seguridad social.
Aquí en República Dominicana la salud es financiada fundamentalmente del bolsillo de la población. Y naturalmente eso implica que aquellas personas que no tienen recursos tienen más probabilidades de fallecer por una enfermedad o tienen más probabilidad de enfermarse que los que tienen recursos. ¿Por qué? Porque si usted no tiene cómo acceder a un centro de salud que tenga la tecnología y que tenga la capacidad para un buen tratamiento, o usted no tiene la posibilidad de comprar los medicamentos, su posibilidad de agravamiento de la enfermedad o de producción de la enfermedad es mucho mayor. Y en ese sentido que nosotros vemos que la tasa de mortalidad en un hospital es mayor que la tasa de mortalidad en un centro privado. De ahí que ese estado de bienestar al que nosotros acudimos tiene obligatoriamente que garantizar medicamentos. Así que cuando la persona va a una consulta y el médico o la doctora le dé una receta, esa persona automáticamente pueda ir a una farmacia donde pueda adquirir los medicamentos sin tener que estar pidiendo favores en medios de comunicación a políticos, porque esos políticos que le niegan a la persona leyes y presupuesto para garantizarle los medicamentos son los primeros que andan haciendo politiquería con esa necesidad de la población. En lo que tiene que ver con la renta, con los ingresos de la gente, en todos los países del mundo la persona tiene ingresos por dos vías, o por el empleo o por las pensiones. Las pensiones y jubilaciones para aquellas personas que por enfermedad o edad avanzada ya no le es fácil conseguir un empleo. ¿Cómo van a comprar todos los bienes que necesitan? Aquí viene entonces la pensión y la jubilación. Nosotros necesitamos una sociedad que garantice que 1.200.000 personas que hoy superan los 60 años, de los cuales 500.000 personas, la mitad, casi 600.000, no tienen ningún tipo de ingresos, el Estado le dé una pensión. Entonces nosotros hablamos de la pensión universal para todo el ciudadano y que esa pensión debe ser no inferior al 60% del salario mínimo, digo, del salario que la persona haya tenido, que haya trabajado. Entonces, otro elemento de ese estado de bienestar por el que nosotros nos abocamos es a garantizar una educación de calidad que sirva al desarrollo del país. Entonces esa educación tiene que estar vinculado con los intereses del estudiante. Es decir, no es solamente definir un esquema. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y tú quieres ser, y así fue cuando nosotros estudiamos, tú ibas a ser médico, tú hacías el cuarto de naturales. ¿Te recuerdas que era así? Correcto. Era una educación más vinculada a los intereses del que esté estudiando. Hoy en día hemos ido retrocediendo. Hoy la educación es un prototipo donde el oligarca funcionario define y decide qué es lo que yo tengo que saber y qué es lo que no tengo que saber. Entonces, eso tiene que cambiar. O sea, el sistema de becas tiene que cambiar obligatoriamente. O sea, este país necesita formar profesionales en las mejores universidades del mundo, pero para que regresen, no para que se queden. Eso quiere decir que tienen que tener una oferta salarial adecuada para que ellos les sirvan a formar a otros ciudadanos y ciudadanas del país y naturalmente que sirvan a la producción de bienes y servicios que este país necesita para los fines de desarrollarse. Varios elementos más que voy a tocar brevemente. Es el tema del empleo, o sea, cómo garantizar que todo el mundo pueda tener un empleo. Lo ideal es que nadie tenga una tasa de desempleo mayor de un 4 o un 5%, pero que sea real. La única posibilidad que tenemos de lograr eso es industrializando el país, de tal manera que nosotros somos partidarios de la industrialización de toda la materia prima que tenemos nosotros como sociedad para que se generen los empleos, pero a la vez para que se genere la seguridad alimentaria.
De ahí que, a diferencia de lo que plantea el gobierno actual de fomentar las importaciones, nosotros decimos, vamos a favorecer la producción nacional, porque cuando uno genera valor agregado, por ejemplo, en vez de nosotros mandar el oro que se produce en nuestras minas hacia el exterior, nosotros lo que deberíamos es procesar el oro. En vez de nosotros ser suplidor de cacao a los europeos para que nos manden los dulces de cacao, nosotros deberíamos ser los productores de ese dulce, porque tenemos el cacao y tenemos la leche. Es decir, hay que darle valor agregado a nuestra materia prima y no ser exportadores de materia prima simple y llanamente. Entonces, y un elemento que para nosotros es sumamente importante es que la industrialización se diversifique, o sea, que la industrialización no sea un monopolio. De ahí que nosotros planteamos, dentro de esa concepción de unidad nacional para crear el bienestar colectivo, es que a cada familia se le garantice financiamiento para que ésta pueda hacer una propiedad productora de bienes o productora de servicios. O sea, aquí se necesita que si una persona quiere poner un taller de mecánica o un taller de fabricación de electromecánica, o necesitamos industrializar una materia prima agropecuaria, pues que se puedan facilitar a que estos campesinos, mediante cooperativas, con financiamiento desde el Estado, ellos puedan lograr no solamente producir la materia prima, sino también industrializarla, y que ellos tengan ingresos por dos fuentes: por lo que producen, pero además por lo que les genera ese valor agregado de la industrialización. De tal manera que nosotros estamos discutiendo con todos los grupos organizados de la República Dominicana que creen en ese estado de bienestar. Por lo tanto, son grupos de izquierda fundamentalmente y personas independientes que tienen el mismo pensamiento, pero que no pertenecen a una estructura. Y nosotros podemos asegurar aquí en tu programa que si la candidatura de nosotros no genera esa corriente unitaria, nosotros estaríamos en la disposición también de apoyar a otra persona, porque en el partido nuestro una candidatura no es una aspiración, una candidatura es una propuesta, porque yo lo que debo vivir es de la medicina, porque eso fue lo que yo estudié. O sea, yo estudié medicina, estudié cardiología, para que esa sea mi fuente, con lo cual yo debo mantenerme yo y mi familia. La política es parte del compromiso social que debemos tener todos los ciudadanos con la sociedad en la que vivimos. Y desde esa perspectiva, el partido me ha seleccionado como candidato y estamos recorriendo todo el país, pero estamos hablando con todos los grupos, estamos hablando con personas independientes para tratar de hacer un consenso que permita discutir, que nos permita polemizar, que nos permita que en el año 2024 derrotar a los partidos tradicionales, porque lo que está claro es que mientras los partidos tradicionales sigan gobernando, intercambiándose, hoy el PLD, mañana el PRM, pasado otro de esos grupos, va a seguir el mismo modelo de enriquecimiento de los más ricos, y los pobres cada día, o la mayoría de la población, incluyendo nosotros la clase media, la vida más difícil. Doctor Severino, en el Congreso Nacional cursa un proyecto de ley de extensión de dominio. Usted hablaba hace unos momentos de los politiqueros que utilizan recursos para blanquearlo. ¿Está usted y su partido consono con esta ley, o qué se debe hacer? Bueno, fíjate, siempre tratando de que las leyes no sirvan a la perversión, tú sabes, porque hay que lograr que las leyes no sirvan a la perversión, porque en estos países la politiquería es tan grande que fácilmente se te inventan mecanismos para arrebatarte lo tuyo.
Hoy lo vemos en la política internacional. Hoy nosotros vemos las cosas que uno no se imaginaba, que los países les roban dinero a otros. ¿Usted recuerda el caso de Venezuela, como le robaron en Inglaterra miles de millones de dólares en oro? Hoy lo enfrenta Rusia. Entonces uno dice, bueno, vamos a hacer estas leyes porque no hay duda que en República Dominicana hay mucho lavado. Y hay que evitar que esto siga ocurriendo. Pero un elemento muy importante es que lo que hay que tener regla para que evitar que el lavado se convierta en actividad comercial, porque mientras se le permita que la gente tenga grandes fortunas en los bancos. Yo te voy a decir, Luis, a nosotros, yo voy ahora mismo con 100,000 pesos en un banco y casi cargo preso, porque me van a preguntar dónde me lo conseguí. Entonces tú preguntas, ¿cómo es que a mí me hacen tanto interrogatorio hasta para comprar? Es más, yo le iba a mandar a un hijo mío un dinero a Guatemala. Pero estoy hablando de una proporción de $1,000. Y eso es un interrogatorio que pasa, casi uno cree que es un interrogatorio policial. Entonces tú dices, ¿cómo es que estas personas logran manejar tanto dinero en el sistema financiero y en los negocios? ¿Cómo es que impuestos internos o la Cámara del Comercio de Santo Domingo no son capaces de interrogar de dónde esa persona generan recursos para convertirse de la noche a la mañana en empresarios, en grandes empresarios? Es decir que a mí me parece que cualquier elemento, es como decimos los médicos, lo primero es prevenir. Primero que tenemos que tener leyes que eviten que las personas utilicen el narcotráfico para conseguir dinero, porque no solamente que lo lavan, es que cuando se meten en esa actividad delictiva, ya han enfermado a miles y miles de jóvenes. Entonces lo primero que usted tiene que evitar es que ellos hagan eso. El segundo elemento es la corrupción. O sea, hay que evitar que la gente robe. Hay que evitar, entonces hay que perseguir, como nos persiguen a todos los ciudadanos, hay que perseguir a todo el mundo. Es decir, ¿cómo es que alguien, como uno ve los casos de corrupción, cómo la gente puede decir que tiene 5,000 y 6,000 millones de pesos? Y usted le pregunta, ¿pero y cómo usted lo consiguió? ¿Cuánto usted paga de impuestos? ¿Cuál fue ese proceso que usted siguió para usted acumular esa cantidad de fortuna? Y naturalmente, nosotros estamos de acuerdo que una vez se compruebe que usted tiene recursos, que lo acumuló por alguna de esta actividad, a usted le sea expropiado. Pero siempre entrando en la fase primaria de la actividad delictiva, porque lo que hay que es prevenir la actividad delictiva, porque la actividad delictiva tiene una consecuencia social, tiene una consecuencia en la población, que es la que hay que evitar. Después que usted hace el daño, es como el efecto del crimen. Ah, está bien, te voy a meter preso, pero ya hay un muerto. O sea, ¿quién devuelve el muerto? Lo que hay que evitar es que se ocurra el crimen. Lo que hay que evitar es que ocurra el robo. Lo que hay que evitar es que ocurra el hecho que daña a la sociedad o que daña a las personas. Y luego vienen todo lo que tiene que ver con la parte de la consecuencia de lo que usted hizo. Es decir, con esto lo que quiero decir es que nosotros estamos plenamente de acuerdo que todo el que tenga dinero que lo ha acumulado de vía criminal, cualquiera que sea la modalidad del crimen, rápidamente le sea incautado el dinero, o sea, le sea expropiado, y todos los bienes le sean expropiados. Naturalmente hay que convertir todos esos bienes en bienes públicos, porque el problema de aquí de República Dominicana es que se los reparten otros. O sea, tú te das cuenta, por ejemplo, que los bienes de droga, tú no sabes qué se hace. Se reparten, entonces no se convierten en bienes públicos, no se convierten en bienes en beneficio de los afectados, sino que rápidamente se reparten grupos. Se reparte una parte a la DNCD para quienes lo persiguen, se reparte otro para cierto tipo de organizaciones que son las que más hacen cosas a favor de la droga, pero muchas de esas casas se quedan en manos de políticos, en manos de generales. Es decir,
Cuando uno mira muchas de estas expropiaciones que se le han hecho al narcotráfico, inmediatamente se quedan en propiedad de particulares y no se convierten en propiedades del pueblo, en propiedades del bien común. De tal manera que la ley de expropiación tiene que tener elemento preventivo, elemento de castigo y de expropiación, pero fundamentalmente tiene que tener un destinatario de la expropiación, que sea la población. Y por lo tanto eso debe entrar al tesoro, a la tesorería, eso debe entrar a finanzas públicas para que el presupuesto sirva para dar pensiones, mejorar el sistema de salud de la población, para la recuperación de los que, en el caso del narcotráfico, para la recuperación de todo el que ha sido víctima de estas actividades delictivas. En conclusión, estamos de acuerdo con una ley de expropiación bien hecha, no que se haga a la medida muchas veces de determinados sectores, tú sabes, porque muchas veces queremos castigar a alguien, vamos a hacer una ley para eso. Entonces, esa es la visión que tenemos en el partido de esta ley de expropiación, de extinción de dominio. Doctor, realmente el tiempo es un verdugo. Nosotros le vamos a dar las gracias por su participación, aunque nos quedó el tema relacionado con el problema de la creación del SENASA, que fue de autoría suya. Pero ya esto lo vamos a tratar en un programa próximo para tratar exclusivamente sobre esos temas. Será pues, doctor, muchas gracias y será hasta la próxima semana. Y hay más aquí en Pulso Nacional.